Buenos días con todos. Vamos a comenzar con la tercera presentación que vamos a hacer de las jornadas tecnológicas del SPOT. En esta vez vamos a hablar sobre redes 5G. Sí, vamos a hablar con el doctorante Carlos Pupiales. A continuación les doy una breve introducción sobre Carlos. Carlos también estudió, como todo la mayoría de nosotros, en la Escuela Politécnica Nacional, Ingeniería en Electrónica y Telecomunicaciones. Hizo un masterado en la Universidad de Melbourne. Después hizo sus estudios de doctorado, o está realizando los estudios de doctorado en la Universidad Politécnica de Cataluña. En la parte laboral ha trabajado tanto en Alcatel como en Huawei. También ha brindado sus servicios como profesor en la Universidad Técnica del Norte. A continuación vamos a dar un pequeño video sobre redes 5G y después Carlos va a comenzar con su exposición. Un coche de alta gama tiene más de 20 ordenadores dentro, 20 unidades de computación. Ahora mismo en Altran estamos desarrollando un proyecto de I+D en el cual estamos haciendo un coche con unas prestaciones similares a las de un coche de alta gama con solo 2 unidades de computación, con solo 2 ordenadores. Evidentemente, si paso de 20 ordenadores a solo 2, el precio se reduce muchísimo. También aplica a los drones. Si yo tengo un dron que gracias a 5G y a esta computación en el borde de la red, a este Edge Computing, necesita menos hardware, es un dron que va a ser más barato, va a pesar menos, va a llegar más lejos y va a ser mucho más eficiente y mucho más potente que los drones que existen hoy día. Y esto es fundamental porque, como sabéis, los drones están metidos no solo en temas de logística, sino en temas de salvar vidas humanas, lo cual es fundamental. Es una revolución, no es una evolución. Y es una revolución porque va a democratizar, va a facilitar, dicho de otra manera, el acceso a casos de uso, a aplicaciones que antes era muy costoso desarrollar. Y ahí viene el gran cambio. Ya no se trata solo de que sea más rápido y de que tenga más ancho de banda y de que me permita conectar más cosas. Se trata de que las características de 5G producen un cambio tremendo en los modelos productivos y en los modelos de negocio. 5G viene a transformar las reglas del juego porque la consecuencia de ese gran ancho de banda, de ese tiempo real y de esa multitud de cosas conectadas es que lo que antes se computaba o se calculaba en un dispositivo físico, ahora se puede calcular o computar en la red de telecomunicaciones. Y esto es clave porque todos mis dispositivos electrónicos requieren de unos microprocesadores o de unos procesadores gráficos que son aún más caros que los microprocesadores, y gracias a 5G y al tiempo real todo esto lo puedo hacer de una manera más eficiente y barata en la red de telecomunicaciones sin que el usuario se dé cuenta. De manera que cualquier dispositivo que yo tengo hoy día, como pueda ser por ejemplo un teléfono inteligente de 1.200 euros, lo voy a tener con las mismas características por un precio muchísimo más bajo. Se evaporan los microcontroladores, se evaporan las GPUs o las unidades de procesamiento gráfico y se llevan a la red de telecomunicaciones. Para el usuario no hay ningún cambio a nivel de experiencia de usuario, pero naturalmente sí que lo hay en el modelo de costes, con lo cual es una gran ventaja también para el usuario. Los costes se reducen tremendamente. Listo, les dejo con Carlos. Ok, ¿qué tal? Buenos días a todos. En un segundo solo comparto la presentación. Genial. Espero puedan ver. No sé si me confirmas, Fernando, si se puede ver. Sí, se ve bien, Genial. Carlos. Listo. Ok. Buen día a todos. Gracias, Fernando, por la invitación. Vamos a tratar entonces hoy, o vamos a hablar de lo que son las redes 5G desde un punto de vista muy simple. Y el objetivo del video introductorio era más para que puedan visualizar o entender qué es lo que se habla de 5G y hablaban de ciertas cosas, ¿no? De un edge computing, de una baja latencia,
de que ahora el procesamiento se lo puede llevar a la nube y eso también haría que se reduzcan los costos de los dispositivos. Además también hablan de un tiempo real, de costos, como les dije previamente. Entonces hay muchos conceptos ahí, o de la fantasía que nos hablan de 5G, de muchas cosas que se pueden realizar supuestamente. Ahora entonces quiero o quisiera aterrizar todas esas ideas y decirles, mira, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Es posible? ¿No lo es? Pero para eso vamos a entender un poquito, o sea, qué mismo son las redes 5G, cómo ha evolucionado desde LTE hasta 5G, cómo está evolucionando y ahora ya, bueno, que se comienza a trabajar también ya en 6G, cuál es el stack de protocolos, y esta parte es muy, muy importante para que entiendan cómo realmente trabaja 5G, y dentro de ello hablaremos del despliegue de la red, cómo se plantea el despliegue, por eso es muy importante, porque para conseguir la baja latencia, para conseguir las altas tasas de transferencia, debe ser desplegada de cierta manera, y dentro de ello también irán ciertas características importantes de la calidad del servicio, de algo que se llama functional splits y del network slicing, y terminaremos esta parte con, hablando de multiconectividad, que es o fue tratada inicialmente para 4G, pero ahora con 5G ha tomado gran presencia y es lo que hace que los primeros despliegues de 5G sean posibles. Ahora, ¿qué son las redes 5G? Bueno, hablemos, una definición de Qualcomm, se dice que 5G hará que creemos nuevos tipos de redes para que sean diseñadas y conectar virtualmente a todos y a muchas cosas, incluyendo máquinas, objetos y dispositivos. Es un concepto muy, muy, muy general, pero si lo aterrizamos y lo hacemos de forma más simple, digamos que 5G es un grupo de tecnologías cuyo objetivo es que tengamos mayor throughput o tasa de transferencia, tengamos baja latencia y alta confiabilidad. Y ahora estos términos son muy importantes porque nos venden de 5G, vamos a tener tasas de transferencia de 10 gigabits por segundo, por ejemplo, de que vamos a cubrir zonas, de que también se habla de bajas latencias o del 5G, del industrial 5G, y la alta confiabilidad, por ejemplo, para cirugías remotas. Estos términos son muy importantes y me gustaría que los mantengan presentes a lo largo de esta charla, porque les voy a ir explicando cómo conseguir este tipo de cosas. Ahora, quisiera también que se enfoquen en la imagen y vamos a ver un típico despliegue de una red de telecomunicaciones. Y aquí, en 5G, vamos a tener principalmente tres casos de uso. Un caso de uso que es el de baja latencia y alta confiabilidad, que es URLLC. Por otro lado, tenemos el del despliegue masivo y alta tasa de transferencia, que es IMBB. También tenemos el Massive Machine Time Communications, básicamente lo que es IoT. Y algo en la imagen, si ustedes pueden ver en el centro, tenemos una torre y ahí dice C-Plane y abajo tenemos CU Plane Split. Ahora vamos a hablar también de lo que es el plano de control, el plano de datos. Básicamente la señalización, todo lo que necesitamos para controlar, para que se conecte el teléfono móvil, para que le informen que hay una llamada, que hay una llamada, todo lo que tiene que ver con control. Y la otra parte que es el plano de usuario, el Uplane, por donde se transmite toda la carga útil del usuario, llámeme todas las películas, la voz, etcétera. Y esto es muy importante y una característica principal de 5G, porque va a ser o es completamente desacoplado. Los dos son entidades separadas las unas de las otras. Ahora, dentro de lo que nos venden como 5G, tenemos tres casos de uso principales. Hay más casos de uso, pero todos se engloban dentro de estos tres. Y cuando hablamos de Enhanced Mobile Broadband, por ejemplo, EMBB, estamos hablando de que tenemos o vamos a alcanzar altas tasas de transferencia. De hecho, se habla de 20 gigabits por segundo, que también está dado para un área de cobertura, para grandes áreas de cobertura o con grandes densidad de usuarios. En este caso vamos a decir que tenemos una de 10 megabits por segundo por metro cuadrado aproximadamente. Tenemos, o se dice también que va a ser muy eficiente desde el punto de vista energético, aunque esto es un poco contradictorio, porque a mayor tasa de transferencia vamos a necesitar mayores recursos y vamos a consumir mayor energía.
Pero cuando se habla de que se reduce el consumo energético, esto es comparado con tecnologías anteriores, como con 4G, por ejemplo, donde para alcanzar las mismas prestaciones se necesitaba mucha energía. Así que cuando se habla de bajo consumo energético, no se está hablando de que no consume nada. Sí, consume y consume mucho, pero es mucho más eficiente de lo que se tenía en versiones anteriores. Si nos vamos por el lado de Ultra Reliable and Low Latency Communications, las aplicaciones típicas de estos casos de uso son los autos autónomos, por ejemplo. También tenemos para aplicaciones de robots en fábricas, que se necesita que las respuestas sean instantáneas. De hecho, para los autos autónomos necesitamos altísima confiabilidad. ¿Pero por qué altísima confiabilidad? Vamos a suponer que estamos yendo por una calle y el auto está sensando qué es lo que pasa alrededor suyo, y es mucho mejor si es que el auto se puede comunicar con otros autos y sabe qué es lo que están haciendo cada uno de esos autos. Ahora, ¿cómo se comunicarían? Bueno, se dice también que las redes 5G permitirían esto, pero para que las decisiones puedan ser tomadas en el menor tiempo posible y la probabilidad de fallo en tomar una u otra decisión sea lo más baja posible, necesitamos que esa comunicación sea muy rápida y segunda, sea muy confiable. Y cuando hablo de confiabilidad, estamos hablando de que los paquetes no se pierdan y que tengamos que retransmitir esta información, porque si se perdió un paquete donde llevábamos justo el comando en que le decían que le gire para la izquierda, o un auto le decía, mira, voy a girar para la izquierda, y se perdió justo ese paquete, como perdimos esa información, el auto se puede ir directo, se pueden chocar, puede haber muchos problemas, ¿no? Entonces, esa es la gran importancia de que exista baja latencia y confiabilidad para que obviamente, si el mensaje nos decía que giraba a la izquierda, no nos llegue un mensaje diciéndonos que va a girar a la derecha. Por otro lado, también tenemos el Massive Machine Type Communications, y esto es todo lo que tiene que ver con sensores y actuadores dentro de una fábrica, por ejemplo, donde queremos reemplazar todos los cableados y todo este tipo de cosas para que los sensores se conecten a un solo punto de acceso, y dentro de este punto de acceso sea más escalable la red. Es decir, cuando me refiero a escalable, es que podamos replicar este tipo de red o podamos poner muchos más sensores sin necesidad de una infraestructura tan costosa, ¿no? Ustedes sabrán, todo implementar cable estructurado de forma muy sencilla es costoso versus implementar una red inalámbrica, ¿no? Ahora, esto es de forma muy general, ¿no? Entonces, estos son los tres casos de uso muy generales, e iremos desmenuzando cada uno de estos casos de uso para que puedan entender cómo es lo que se está logrando esto. Ahora, actualmente tenemos redes 4G LTE, ¿no? Tenemos que la red 5G es una evolución en forma muy general de lo que es LTE, porque utilizamos como base el mismo stack de protocolos, las mismas funcionalidades, obviamente con otras características, ¿no? Entonces, la nueva tecnología de acceso de radio, una RAD, se le denomina como New Radio. En LTE, en 4G tenemos como LTE, no, y Ultra, perdón. Adicional, el core también es diferente, con nuevas funcionalidades. En 4G se le denomina EPC, Evolved Packet Core, pero en 5G es 5G Core. Dentro de esto les dije también que los protocol stack en general son muy parecidos, pero tienen muchas funcionalidades. Ya vamos a hablar del stack de protocolos. Y bueno, dentro de esto hablamos que el protocol stack está totalmente separado, tanto el control como la cuestión de datos. Y esto es muy importante porque nos da una versatilidad tan grande para que podamos implementar cosas, podamos tener, por ejemplo, bajas latencias, ¿no? Alrededor de 1 milisegundo, o para que podamos tener diferentes TTIs. ¿Qué son los TTIs? Es cada cuánto tiempo el transmisor recoge la información que tiene para transmitir y transmite hacia el móvil. Se le llama como TTI, o en 5G que tenemos slot durations. Ahora, dentro de esto también hablamos de que en 5G vamos a tener o tenemos altas tasas de transferencia, pero para que podamos tener altas tasas de transferencia también necesitamos, entre una de las características,
a gran ancho de banda. Y para este nuevo gran ancho de banda tenemos nuevas frecuencias y dentro de estas nuevas frecuencias vamos a trabajar o se están trabajando dentro de millimetric waves. Y para que tengamos una visión de esto, 5G trabaja en dos grupos de frecuencias o en dos rangos de frecuencias, denominado FR1, la cual va de 4.1 a 7 gigahercios, y FR2, que es algo nuevo que se lo está aplicando ahora a redes móviles, que se utilizaba así para transmisiones en microonda, de 24-25 a 52 gigahercios. Ahora, tiene una particularidad esto. ¿Cuál es el efecto de trabajar en FR1 y en FR2? Pues el impacto es muy grande. Vamos a decir, ahora todas las redes 4G, 3G estaban o están desplegadas en frecuencias sub-6. ¿Qué son sub-6? Frecuencias inferiores a 6 GHz. Si ustedes ya han tomado las materias de propagación de ondas, ustedes conocerán que a mayor longitud de onda o a frecuencias muy bajas, hablemos como la frecuencia FM que se utiliza en nuestras radios, si vemos los transmisores de las radios, tienen un transmisor y nos llega a todo lado, dentro del edificio, muchas veces en túneles muy cortos, bueno, en general en todos lados. Y si hablamos de AM, donde las frecuencias son mucho más bajas, AM nos llega en todo lado. De hecho, por ejemplo, acá en Ibarra nos llega desde Colombia y así sucesivamente. ¿Cuáles son las características de las frecuencias sub-6? Que tienen buena penetración, ¿no? Esa es una característica principal. Ahora, cuando hablamos de millimetric waves, por el contrario, al ser frecuencias muy altas, tienen longitudes de onda muy cortas, lo cual son muy susceptibles a los efectos medioambientales como la lluvia, la nieve, niebla también, y tienen la propiedad de que no pasan fácilmente las paredes de los edificios. Y adicional, puede ser que existan dos personas, ustedes están hablando con el móvil y una persona se cruza, un auto, un bus, y se puede tener bloqueos de la señal. ¿Cuáles son las consecuencias de esos bloqueos? Que se corte la señal. Si ustedes están llamando por instante de tiempo, pequeño o muy grande, básicamente la conexión se vaya abajo y tengan que reiniciar la conexión. Si están descargándose una película, que tenga que reiniciarse nuevamente la descarga de esa película. Entonces, dentro de Millimetric Wave tenemos grandes retos, y eso vamos a hablar más adelante también. Ahora, les había dicho que una de las características principales de 5G es que tiene un TTI pequeño, y esto es un slot duration. En 5G, para poder alcanzar esas tasas de transferencia tan altas, para que podamos alcanzar esas latencias tan bajas, trabajamos con TTIs que van desde 62.5 microsegundos a 1 milisegundo. Ahora, recapitulando, ¿qué son los famosos TTIs? En las redes móviles, en LTE, por ejemplo, cada milisegundo el scheduler toma la información que tiene o que se ha enviado, que ha llegado a la estación base y dice, a ver, durante este milisegundo yo puedo transmitir tanta cantidad de información. Entonces, coge, transmite, envía capa física, o no transmite, envía capa física y capa física transmite, ¿no? Y así lo hace cada milisegundo, cada milisegundo. Esto tiene sus pros y sus contras. Cuando hacemos en 62.5 microsegundos, por ejemplo, no vamos a poder enviar muchísima información. Podemos enviar cierto tipo de información para cierto tipo de aplicaciones como tal, pero no solo reduciendo los TTIs vamos a tener más tasas de transferencia. De hecho, para que podamos alcanzar altas tasas de transferencia es un conjunto de aspectos que ya vamos a ver más adelante, pero es una de las características que hace que 5G sea muy óptima para trabajar en la industria, porque en la industria necesitamos tiempos muy bajos en respuesta en lo que pasa acá alrededor de una fábrica o en los autos autónomos, por ejemplo. Pero un contra de que podamos trabajar a 62.5 microsegundos cada TTI es el hardware, las restricciones de hardware, y eso hace también que los dispositivos sean más costosos porque es más complejo tenerlos, ¿no? Por otro lado, cuando hablamos de la calidad de servicio, 5G implementa una nueva subcapa que es la SDAP. Esto, a diferencia de 4G, esto sí es muy diferente porque en 4G no tenemos esto, y hace que la calidad de servicio pueda ser manejada desde la estación base o desde la RAN versus en LTE que se maneja desde el core. ¿Cuál es la diferencia? El core está muy lejos
la estación base es lo más cercano que está a nuestro teléfono móvil. Entonces eso hace que la respuesta a cualquier cambio, a cualquier petición en términos de garantizar un data rate, de garantizar latencias, diferentes tipos de tráficos, sea muchísimo más rápido y muchísimo más eficiente que hacerlo utilizando el core. Adicional también en 5G se implementan diferentes características en virtualización de la red y eso se lo reduce en network slicing. Es básicamente, es una analogía, no lo es, pero es una analogía como que tendríamos una red móvil virtual. Ustedes se han escuchado, tenemos las redes que tienen infraestructura, Claro, CNT y Movistar, pero sobre estas redes, especialmente sobre Movistar, corre 20, creo que aquí algo, no sé qué otro tipo de redes más corren por acá. Entonces son unas redes virtuales que operan como que fueran un proveedor normal de servicios de móviles de telecomunicaciones, pero realmente son virtuales. Es una analogía, no es realmente el concepto de network slicing, pero es más o menos una analogía para que lo entiendan. Ya les explicaré más adelante. Ahora, dentro del protocol stack, si ustedes ven en el lado izquierdo, tenemos capa física, capa MAC, capa RLC, PDCP, SDAP. Si ustedes van al modelo OSI, el modelo OSI tiene 7 capas, ¿no? Tiene la capa física, enlace de datos, acceso de red, si no estoy mal, IP, transporte, aplicación, y bueno, hay varias capas ahí. Dentro de una estación móvil, dentro de una estación base, perdón, y de un móvil, el móvil implementa las 7 capas del modelo OSI, pero la estación base no implementa las 7 capas del modelo OSI. Y de hecho, un UE, o en 5G denominado un G-Node B, implementa 2 capas principalmente, que es la capa física, que es el medio de interacción entre todo el stack de protocolos y el medio ambiente, y tiene la capa 2 del modelo OSI se subdivide en varias capas. MAC, RLC, PDCP y SDAP. Cada una tiene sus funciones. Si ustedes ven al lado derecho, por ejemplo, la capa física, ¿qué hace? Primero, la capa física es, ¿no? Tenemos los transmisores, tenemos la modulación, codificación, decodificación, etcétera. Todo para adaptarle al medio de transmisión. Capa MAC, por el contrario, las principales características es que es el scheduler, es decir, es quien analiza cuánta información podemos transmitir en un TTI, ya sea en un milisegundo o en 62.5 microsegundos, basado en qué es lo que tienen los buffers que están en la capa RLC. Entonces, la capa RLC es un conjunto de buffers que hace que el UE, o que reúnen, mejor dicho, toda la información que se transmite hacia el UE, o que el UE transmite hacia la estación base. Si nos vamos más arriba, la capa PDCP, en cambio, nos da un cierto nivel de seguridad, es decir, lo que hace es añadirle cifrado a la parte de datos, pero adicionalmente hace algo que se denomina ROC, que es, por ejemplo, para paquetes de voz sobre IP, vamos a tener un header muy grande versus la carga útil que estamos enviando. Entonces esto se vuelve ineficiente porque tenemos muchos headers y desde el punto de vista de eficiencia de transmisión, muchos headers, poca carga útil, no es eficiente. ¿Qué hace este PDCP o este protocolo ROC? Lo que hace es reducir la cantidad de bytes que tenemos para nuestros, comprime, si lo vemos de esta manera, a nuestro header para que aumente la eficiencia en la transmisión. En pocas palabras es lo que hace PDCP. Y si vemos más arriba, en cambio, tenemos la capa SDAP que maneja la calidad del servicio. Ahora, todos estos protocolos de capa 2 o todas estas subcapas valga la redundancia, de capa 2 del modelo OSI, hace que nosotros podamos recibir nuestras fotos, nuestras imágenes, nuestros videos en general, y que podamos comunicarnos. Si una de estas capas o una de estas capas falla, realmente no podemos comunicarnos. Ejemplo, vamos a suponer que tenemos la estación base y tenemos el UE, ¿no? La capa física, como les digo, hace la codificación, modulación, diferentes esquemas de modulación como tal, y la capa MAC es la que, dependiendo de las condiciones de radio que tengamos, porque vamos a estar en un momento en un lugar donde hay muchos edificios, o vamos a estar en un estadio, por ejemplo, donde no hay tanto edificio, o vamos a estar en una zona rural, en una autopista. Todos estos son escenarios diferentes y basados en estos escenarios,
la propagas, o la forma en la que se propagan las ondas es diferente. Al ser diferente esto, entonces la cantidad de recursos o el ancho de banda que tenemos va a ser diferente. Y de hecho, tenemos una estación base, sirve a múltiples móviles. Y cada móvil, de hecho, pueden estar viendo YouTube, pueden estar en Instagram, pueden estar haciendo diferentes cosas y cada una de estas aplicaciones requiere que se la trate de forma diferente, que se le asigne recursos diferentes. Entonces, para esto es lo que sirve Mac. Dice, ok, para ti, usuario número 1, te voy a dar tantos recursos de radio. Para ti, usuario número 2, tantos recursos de radio, etcétera, 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 ¿no? Ahora, también es importante identificar cada una de estas capas, porque más adelante vamos a hablar de los functional splits, es decir, estas capas que aparentemente están en un solo dispositivo, o sea, el UE, GNOD en este caso, para la parte de la RAM, se los puede separar. Ahora, en el UE esto no se lo puede separar físicamente, pero en la estación base se puede tener diferentes separaciones y esto nos da la versatilidad para que tengamos diferentes tipos de despliegue, para que podamos soportar diferentes tipos de aplicaciones, etc. Ahora, una vez que hablamos acerca del stack de protocolos, hablemos de cuáles son las opciones en despliegue. Inicialmente, porque la rapidez que querían desplegar redes 5G, se comenzó a trabajar en una red o en un despliegue de red que se le llama no standalone. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes van a tener el core 4G, EPC, la estación base 4G que se llama eNodeB y una estación base 5G denominada GNodeB. ¿Qué pasa con esto? Que esta estación base 5G, el GNodeB, va a estar conectado al core 4G y también va a estar interconectada con la estación base 4G, con el eNodeB. Así que de ahora en adelante hablaré de eNodeB y de GNodeB para que no se pierdan. Ahora, estas dos estaciones base están interconectadas a través de una interfaz denominada X2. Y esto es muy importante porque la versatilidad que tiene 5G más adelante con Functional Splits, con Multi-Connectivity, viene a través de esto. Ahora, inicialmente, en los despliegues iniciales, ¿por qué se utilizó esto? Porque lo que se quería es, por cuestión de marketing, ingresar rápidamente capacidad de 5G al mercado y como el core de 5G no estaba todavía totalmente estandarizado, esta fue la forma más simple de hacerlo. Por lo tanto, teníamos, por ejemplo, vamos a suponer que estaba en el Quicentro, y en el Quicentro hay mucha gente, se puede poner un GNodeB y conectarlo a un eNodeB, que a su vez lo conecta a un packet core. Es decir, todos los servicios del GNodeB, señalización y también el plano de datos, viene a través del eNodeB. Y quiero que se guarden un momentito en su memoria esta versión no standalone, porque a partir de esta versión vamos a más adelante hablar acerca de multiconectividad. Ahora, otra de las opciones de despliegue donde ya se tiene las capacidades completas de 5G es cuando se implementa el standalone version. Es decir, el GNodeB está conectado directamente a su core, al 5G core, donde se tiene todas las funcionalidades ya completamente desplegadas. Así que esto, ¿quién lo decide? Esto lo decide el operador, dependiendo de los recursos, dependiendo de las necesidades que tenga cada uno de ellos. Entonces, inicialmente, los despliegues fueron dados en una versión de no standalone, pero ya en mercados un poco más avanzados como ciertos países europeos, el mercado chino, ya realmente están desplegando redes 5G. Ahora, ¿cuáles son las diferencias en funcionalidad? Con una versión no standalone no pueden tener toda la calidad de servicio que ofrece 5G, no tienen todo el tope de tasa de transferencia que ofrece 5G, porque la conectividad hacia el GNodeB viene a través del nodo eNodeB, a través del eNodeB. Ya les explico esto en multiconectividad, pero es como que dependen de la estación base 4G, entonces deben tener un sistema de transporte más robusto para que puedan manejar todo el tráfico que va hacia el GNodeB. Es muy limitado a las ventajas que se podrían tener ahí. Ahora,
Entonces, ¿cuáles son las principales características de 5G? Primero, 5G decimos que vamos a aumentar el throughput. Ok, pero ¿cómo aumentamos el throughput? Ahora, si recordamos la ecuación básica de Shannon, nos dice que la capacidad es igual al ancho de banda multiplicado por el logaritmo base 2 de 1 más el SNR. La relación señal-ruido. Ok, ¿no? Entonces, la forma simple para aumentar la capacidad, es decir, los bits por segundo que vamos a tener en nuestra transmisión, es aumentando el ancho de banda. Pero aumentar el ancho de banda es costoso y aparte los recursos del espectro radioeléctrico son limitados. Entonces no podemos simplemente decir, ok, a ti te doy en lugar de darte 100 megahercios, ahora te voy a dar 1 gigahercio. No es tan simple como tal. Por eso es que dentro de 5G, para que podamos tener altas tasas de transferencia, se utiliza espectro que no estaba siendo utilizado previamente, como FR2 o Millimetric Waves, donde tenemos gran ancho de banda y donde podemos pasar de 100 MHz en FR1 a 400 MHz en FR2. Y cuando hablo de 100, 400 MHz estamos hablando por canal, ¿no? Entonces, es muchísimo ancho de banda, que tenemos mayor tasa de transferencia, podemos descargarnos las películas muchísimo más rápido, ¿no? Ahora, esto no es tan simple, porque ya sabemos que los problemas de cuando la frecuencia aumenta es que es más susceptible a daños. Ahora, ¿cómo más podemos aumentar la tasa de transferencia? Mejorando la relación señal a ruido. ¿Qué quiere decir esto? Mejorando la interferencia que existe alrededor de nuestros despliegues en estaciones base, o adicional, lo que podemos hacer es utilizar más antenas de transmisión, el típico MIMO. Ahora, no es directamente, pero podríamos decir que la capacidad se duplica con cada antena que aumentemos. No es así, porque es una fórmula, es una ecuación, es diferente, no es lineal, pero más o menos. Por ejemplo, si tenemos con esta ecuación, con la ecuación de Shannon, alcanzamos 100 megabits por segundo, por ejemplo, al instalar MIMO podríamos alcanzar 200 megabits por segundo. Más o menos, ¿no? Claro, esto tiene sus limitaciones y varias cosas, pero una de las maneras es esto. Es por eso que ustedes van a ver en sus access point en casa que ahora tenemos 2 antenas, algunos tienen 4 antenas como tal, porque mejoramos la diversidad, o proveemos, mejor dicho, diversidad espacial. Y al proveer diversidad espacial, podemos también aumentar la tasa de transferencia. Dentro de este ancho de banda que hablamos de 100 MHz o 400 MHz, esto es compartido. Es decir, la estación base va a tener 400 MHz como tal, pero tenemos múltiples usuarios conectados. Así que cuando les digan que 5G ofrece 1 gigabit por segundo, por ejemplo, les están hablando de que son en condiciones ideales donde solo un usuario está conectado, donde las condiciones de radio son perfectas, etcétera. Ahora, dentro de estas condiciones de radio, siguiendo la ecuación de Shannon, el throughput que ustedes alcanzarían en una estación base o en una red móvil no sigue linealmente esta ecuación. De hecho, para que nosotros podamos calcular el throughput o el data rate que nosotros tendríamos, necesitamos saber de los physical resource blocks. ¿Qué son los physical resource blocks? Es básicamente el ancho de banda asignado al canal, subdividido en bloques muy pequeñitos. ¿Por qué se subdivide en bloques muy pequeñitos? Porque como somos varios usuarios, cada usuario tiene diferentes requerimientos y cada usuario está en diferente zona. Habíamos hablado de que las condiciones de radio limitan muchísimo, por lo tanto, dependiendo de las condiciones de radio que tengamos, dependiendo de cuántos usuarios estén conectados y dependiendo de qué tipo de scheduler se utilice, serán asignadas más o menos resource blocks. Esto está directamente relacionado con cuál es el throughput que yo alcanzo. Adicional, las condiciones de radio nos determinan un valor que se llama el CQI, el Channel Conditions Indication. ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué nos dice el CQI? Nos dan un valor del 1 al 15, y nos dicen, oye, dependiendo de ese valor, indica, por ejemplo, 15 es que las condiciones de radio son perfectas, y 1 es que las condiciones de radio son extremadamente malas y ya no hay conexión, básicamente. ¿Qué hace con esto? Que dependiendo de el CQI, el scheduler dice, ah, mira, tú tienes un CQI tal, puede utilizar cierto tipo de modulación, es decir, una modulación de alto nivel, por ejemplo, 64 PSK,
y le asigno cierto grupo de resource blocks. Con esto alcanzo cierto throughput. Pero por el contrario, el mismo usuario se mueve a otra zona y sus condiciones de radio han cambiado. Su CQI ya no es de 15, sino es de 10, por ejemplo, y el scheduler le dice, ok, te asigno el mismo ancho de banda, es decir, los physical resource blocks, pero como tus condiciones de radio son diferentes, debes utilizar un diferente esquema de modulación. Eso hace que el mismo usuario, al moverse de un punto A a un punto B relativamente cerca, tenga diferentes tasas de transferencia. Y ojo, si le ponemos en la ecuación también el hecho de que tenemos varios usuarios que se conectan, se desconectan, y hablamos de prioridades, cada usuario tiene diferentes prioridades, diferentes requerimientos, al final el throughput para que el que nosotros tenemos no es fijo, como el que tenemos en nuestra conexión por fibra en casa, por ejemplo, sino que constantemente está variando. Ahora, habíamos hablado antes de un famoso TTI, ¿no? De 62.5 microsegundos o hasta un milisegundo en 5G. Ahora, esto hace que cada milisegundo el throughput que nosotros podemos tener varíe. ¿Pero por qué se lo hace cada milisegundo? Sí, las condiciones de radio pueden variar muy rápido, dependiendo de la velocidad a la cual estemos moviendo. Por ejemplo, en Ecuador no tenemos trenes de alta velocidad, pero si ustedes se van a Japón, van a tener trenes que van a 300 kilómetros por hora sin ningún problema, pero moviéndose a 300 kilómetros por hora, las condiciones de radio varían muy rápido, ¿no? Entonces, las redes móviles deben satisfacer las necesidades de que ustedes se puedan mover muy rápido y que los recursos se los asignen de manera muy rápida. Por eso también es que el TTI es cada milisegundo como tal. Ahora, otra forma en la que en 4G y en 5G podemos aumentar la tasa de transferencia es utilizar una tecnología que se denomina Carrier Aggregation. Viéndolo de esta manera, la estación base vamos a dividirla en 3 sectores, dando cobertura a esta zona y a esta zona de acá, por ejemplo. ¿Qué pasa con todo esto? Que tenemos diferentes cada sector tiene asignado diferentes recursos de radio, diferentes physical resource blocks, diferentes ancho de banda. ¿Qué es carrier aggregation? Es tomar prestado las frecuencias que están dadas a un canal para yo utilizarlas momentáneamente. Es decir, vamos a la ecuación de Shannon, en lugar de que yo tenga 5 megahercios, por ejemplo, tomo lo que tenía en otro canal, en otro sector, y utilizo para mi beneficio son 10 megahercios. Voilà, he aumentado la tasa de transferencia. Para eso también sirve Carrier Aggregation de una forma muy simple, ¿no? Ahora, adicionalmente, ¿cómo aumentamos el throughput? Mejorando la eficiencia espectral. Y como les había dicho antes, ¿cómo se mejora la eficiencia espectral? Es utilizando múltiples antenas para transmitir y o recibir, pero esto es costoso debido al hardware y muchas veces es complejo. Se habla de Massive MIMO, ¿no? Donde tenemos 64 antenas, por ejemplo. Pero manejar este tipo de cosas es muy complejo, pero es posible y de hecho hay experimentos donde se lo está trabajando, comercialmente también ya se tiene este tipo de cosas. U otra de las maneras para mejorar la eficiencia espectral es utilizar tecnologías como Coordinated Multipoint. ¿Qué es Coordinated Multipoint? Es básicamente que ustedes tienen diferentes estaciones base y su móvil está acá, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? Que alguien de alguna de estas estaciones base controla y dice, ok, transmito la información a través de todas las estaciones base o a través de 2, 3 estaciones base. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos aumentar la eficiencia espectral. Ahora, podemos también mejorar el throughput implementando densificación, es decir, teniendo cada vez más pegaditas las estaciones base, pero ¿cuál es el contra de esto? Que tenemos interferencia, aumentamos la interferencia, tenemos más costos de despliegue y más costos de operación. ¿Cómo mejoramos la confiabilidad? La confiabilidad en redes móviles se lo hace retransmitiendo los datos que están errados. Pero al momento que retransmitimos, esto consume tiempo. Por lo tanto, la capa MAC utiliza el asynchronous HART para retransmitir paquetes. Estos paquetes se los llama transport blocks y de esa manera damos confiabilidad. O la subcapa superior, que es RLC, operando en cierto modo, retransmite también ciertos tipos de paquetes que en esta se le denomina como RLC PDUs. Entonces, retransmisión, pero la retransmisión consume tiempo, entonces como que no es tan
buena idea, ¿no? ¿Qué tal si o damos redundancia? Es decir, en plan, transmitimos la misma información en dos paquetes. Estamos desperdiciando recursos. Bajamos el throughput que podemos hacer, no más que el throughput, el goodput, es decir, el goodput es la tasa efectiva que llega hasta la capa transporte o hasta la aplicación como tal, sin todos los headers para que podamos transmitir la información. Pero ¿qué tal si esta redundancia también la damos o la hacemos a través de diferentes transmisores? Es decir, el mismo paquete lo envío por dos transmisores. Esto es diversidad espacial. ¿Qué tal si los duplicamos? Y esto vamos a ver más adelante cómo lo podemos hacer. Podemos implementar también network coding para dar confiabilidad. Pero ¿qué pasa cuando el móvil se está moviendo? Punto A o punto B. Tenemos que realizar, para dar continuidad de servicio, necesitamos hacer un handover. ¿Qué pasa aquí? Que en el handover la confiabilidad se puede reducir bastante. Tenemos que dar continuidad de servicio. ¿Cómo lo hacemos con esto? Principalmente uno de los grandes problemas es el data forwarding. No sé si ustedes han escuchado términos como el hard handover o el make before break, o actualmente se tiene el write less handover. Diferentes técnicas que hacen que el handover sea más rápido. ¿Por qué se quiere que el handover sea más rápido? Porque hay momentos en que la estación base deja de transmitir al UE. Si el UE deja o el móvil deja de recibir información, la aplicación deja de recibir información. Si ustedes están viendo el fútbol, por ejemplo, están viendo el fútbol y ven que se congela momentáneamente cuando ustedes se están moviendo. Eso, desde el punto de vista de la experiencia, no es bueno, para nada, ¿no? Entonces baja los KPIs, bajan la percepción que ustedes tienen de la red. Basado en esto de la confiabilidad y basado en el throughput, también tenemos que ver cómo vamos a proveer la famosa baja latencia que nos habla de 5G, y para esto se dice que en 5G tenemos un target, no se dice, de hecho está en el estándar, que la latencia en el user plane debe ser de 1 milisegundo. Y cuando hablamos de user plane, ¿a qué nos estamos refiriendo de esta latencia? Si ustedes recuerdan del stack de protocolos, teníamos una capa PDSP. El móvil tiene una capa PDSP, la estación base tiene una capa PDSP. Entonces, la latencia o esta latencia es desde que sale de esta capa PDSP de la estación base hasta que llega a la capa PDSP en el UE. Esto debe demorarse máximo 1 milisegundo. En 4G tenemos una latencia de 4 milisegundos. Ahora, alcanzar esta latencia de 1 milisegundo es extremadamente complejo. Porque ya les digo, o sea, estamos en un ambiente donde nos movemos, donde todo nos afecta, tenemos retransmisiones y esto consume tiempo. ¿Cuál es una de las maneras para alcanzar baja latencia? Utilizar TTIs más pequeños, slow durations mucho más pequeños, por ejemplo, 62.5 microsegundos. Otra de las maneras es evitar retransmisiones. Y les dije hace un momento, ¿cómo damos confiabilidad si el paquete se pierde? Retransmitiendo. Pero si no retransmitimos al final, tenemos baja latencia, pero nuestros paquetes no están llegando. Y aquí entra un nuevo aspecto a esta ecuación. ¿Qué tal si en lugar de retransmitir, lo que hacemos es dar redundancia espacial? Es decir, una estación base transmite el paquete y enviamos a este mismo paquete a través de otra estación base. Al final cumplimos con la latencia, el target de 1 milisegundo, pero sin retransmitirlos. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que estamos utilizando muchos más recursos, otra estación base para que transmita el mismo tipo de información. ¿Cómo podemos hacerlo esto? A través de conectividad dual. Ahora, aquí quedan ciertas preguntas en el aire. ¿Podemos alcanzar baja latencia y alto throughput? La respuesta más simple es no. No necesariamente. Bueno, depende cuál sea nuestro target, pero no. Ahora, ¿qué pasa si el móvil se está moviendo? Cuando nos movemos, les había dicho que hay ciertos instantes de tiempo donde el móvil no recibe información porque está cambiándose de una estación base a otra estación base. Dentro de todo esto, ¿cómo garantizamos que tener una baja latencia si no estoy recibiendo información? Entonces, todos estos targets, estos KPIs que yo estaba o que los necesitaba para cumplir con mis expectativas, no las tengo. Entonces, aquí vienen ciertas preguntas también. Cuando el UE se mueve, ¿cómo garantizamos la baja latencia? ¿Y qué pasa si el UE está moviéndose muy rápido? ¿Qué pasa con los autos autónomos cuando van en autopistas altas? ¿Cómo garantizamos que realmente van a llegar se van a cumplir las latencias, ¿no?
con todas estas preguntas podemos pasar brevemente la parte del modelo de calidad de servicio, pero como estoy corto de tiempo, me voy a saltar esto. Pero básicamente, o en resumen, en 5G es muchísimo más fácil de brindar calidad de servicio porque nos enfocamos únicamente en la RAN, es decir, entre la estación base y el UE, y al core lo dejamos no de lado, pero no dependemos ya del core como sí se lo hace con 4G. Esto hace que sea muchísimo más rápido, muchísimo más versátil, el que podamos garantizar cierto data rate, cierto paquete roll rate, etcétera, ¿no? Me voy a saltar esto por cuestiones de tiempo más que otra cosa, y vamos a hablar ahora de los functional splits. Esta parte es muy, muy importante porque en 5G podemos tener, es decir, para ahorrar energía, porque necesitamos también grandes capacidades de procesamiento, podemos tener unidades centrales que reúnan ciertas de estas capas que habíamos visto en el protocolo stack. Por ejemplo, podemos tener múltiples estaciones base en un data center, por ejemplo, la capa PDCP puede estar en un data center de diferentes estaciones base, y estas estaciones base se conectan con las capas inferiores, que se le denomina como distributed units, que pueden estar geográficamente muy, muy, muy distantes. Pero ¿cuál es la ventaja directa de esto? Es que cada estación base tiene su propio consumo energético como tal, y hay ciertas características, ciertas aplicaciones, dependiendo de la capa, pues específicamente la capa física, que es la que más energía consume, donde más procesamiento se necesita, que hace que los costos de operación crezcan en una red de telecomunicaciones. Pero si por el contrario podemos tener a todas estas funcionalidades en un solo centro de datos, y estos centros de datos conectados con diferentes distributed units, con eso ahorramos el consumo energético. De hecho, los costos de mantenimiento son mucho más baratos como tal. Pero aquí tenemos diferentes, bueno, o la red puede funcionar de diferentes formas dependiendo de cuál es el functional split que estemos utilizando. El functional split más usado actualmente, bueno, puede ser la opción 2, donde se separa capa PDCP de todas las subcapas. Es decir, podemos tener una capa geográficamente en Ibarra, por ejemplo, y la otra, las capas inferiores, RLC, MAC y capa física, podemos tenerlas en Otavalo, por ejemplo, ¿no? Son de esas dos características que podemos hacerlos rápidamente. Ahora, otra de las características de 5G también es el network slicing. Les habían hablado de qué es más o menos el network slicing. Es virtualizar completamente a la red y utilizar diferentes subredes virtuales para diferentes aplicaciones. Por ejemplo, si queremos para vehículos autónomos, para Machine Time Communications, con sus propias características, se los puede modificar a medida. Cada operador puede decir, ok, yo quiero una porción de la red para que opere de esta manera, y esto hace que sin necesidad de cambiar toda la red, la cuestión física de la red, simplemente modificando ciertos aspectos virtuales, podamos conseguir diferentes comportamientos de red que se aplicarían a diferentes industrias. Por ejemplo, la misma red puede proveer ciertas características para la industria de los autos autónomos, y la misma red puede proveer diferentes características para la industria de la medicina, por ejemplo, lo que es telemedicina. La misma infraestructura de red nos permite que podamos hacer todo esto. Y con todo esto utilizamos las tecnologías como Network Function Virtualizations, SDNs también, Software Defined Network. Entonces aquí es todo lo que ustedes han escuchado de cómo virtualizar completamente una red, y esto es una teoría muy, muy grande, pero con 5G podemos hacerlo tan simple, pero con 4G no se puede. Ahora, ¿por qué se puede hacer eso? Les había hablado también que el control plane y el user plane están completamente separados. Esta facilidad que nos da la separación del control plane y el user plane hace que podamos implementar este tipo de cosas, por ejemplo, como network slicing. Ahora, otra de las características, o bueno, una de las ventajas de que podamos tener functional splits, una de las ventajas que podamos trabajar con la separación del control plane y del user plane, es que podamos tener multiconectividad. Ya el nombre ya sugiere. ¿Qué es multiconectividad? Que nosotros o que nuestro móvil
pueda conectarse a diferentes estaciones base simultáneamente. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que podemos usar los recursos de esta estación base simultáneamente. Pues lo primero que se viene a la mente, aumentar el throughput. Es decir, si esta me da 10 megabits por segundo, esta me da 10 megabits por segundo, puedo tener 20 megabits por segundo. Sí, esto se lo puede hacer, y una de las tecnologías dentro de multiconectividad es Dual Connectivity. Pero ahora estamos hablando de que nuestro móvil puede conectarse a dos estaciones base LTE o dos RATs LTE, dos RATs 5G, dos RATs o una RAT LTE, una RAT New Radio, o puede ser LTE con Wi-Fi, o puede ser también New Radio con Wi-Fi, pero vienen varias combinaciones como tal. Vamos a desmenuzar con esto y qué es multiconectividad. Si ustedes ven el despliegue de la red, vamos a tener una macro celda y unas celdas pequeñas o small cells. ¿Qué pasa? Que para 5G, para poder garantizar gran capacidad, habíamos hablado de densificación de redes, y dentro de la densificación de redes lo que tenemos es que las small cells están orientadas a brindar capacidad, altas tasas de transferencia, normalmente, o para 5G será una estación base 5G, y la macrocelda, una estación base 4G, nos va a brindar cobertura principalmente, especialmente cuando nos estamos moviendo. La macrocelda es quien va a estar enganchada con nuestro UE. Ahora, cuando hablamos de multiconectividad, si ustedes ven en este gráfico, el extremo derecho, vamos a ver que el móvil está conectado tanto a la macro celda como a la small celda desde el punto de vista del plano de usuario. Es decir, la carga, por donde enviamos la carga útil, ¿no? Eso hace que podamos tener el doble del throughput, por ejemplo, en nuestra sesión de datos. Ahora, ¿cuáles son los beneficios y las limitaciones de multiconectividad? A ver, la primera ventaja es que podemos mejorar el data rate con algo que se denomina data splitting, es decir, los datos van a ir por múltiples estaciones base. En el gráfico ustedes pueden ver que tenemos dos estaciones base, tenemos varios paquetes numerados, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y los paquetes del 1 al 4 van a través de la estación base que se denomina MN o Master Node, y del 5 al 7 va a través de la estación base S, que se denomina SN o Secondary Node. Esta es una característica que hace que al mismo instante de tiempo tengamos múltiples caminos para transmitir la información. En principio es muy fácil y podemos aumentar la tasa de transferencia, pero recuerden que cada estación base con el UE tiene diferente, o el UE tiene su conexión con cada estación base, tiene diferentes características. Puede estar más lejos del uno, más cerca del otro, diferentes edificios, diferentes personas acá, diferentes aspectos que hacen que la tasa de transferencia difiera en un lado y el otro lado. Adicional, estas dos estaciones base están conectadas a través de un bajo, de un cable físico que hace que exista cierta latencia. ¿A qué me refiero con esto? Que los paquetes del 1 al 4 llegarán o se demorarán X milisegundos, pero los paquetes del 5 al 7 se demorarán Y milisegundos en llegar al web. ¿Qué hace esto? Que primero llegan los que vienen por acá, después de un rato llegan estos que vienen por acá, y en algún momento esto puede causar de que llegue primero el número 5 en lugar del número 2, el número 7 y luego el número 1. En general esto se llama como outboard packets, y esto a nivel de capa PDCP, porque multiconectividad o dual connectivity está dada con uno de estos functional splits, opción 2, que les hablé hace un ratito, hace que tengamos que esperar o reordenar este tipo de paquetes, que en algún momento nos va a dar cierto tipo de problemas, pero olvidémonos de esa parte y vamos a decir que con multiconectividad podemos mejorar la tasa de transferencia de datos. Podemos dar o mejorar la confiabilidad, es decir, por una estación base nosotros enviamos un tipo de información y por la otra estación base el mismo tipo de información. Yo les había hablado antes de que la baja latencia se lo puede lograr, pero que la confiabilidad y baja latencia es muy complicado, porque dar confiabilidad implica retransmitir, y retransmitir consume tiempo, y si consume tiempo no podemos cumplir con la baja latencia. Pero si duplicamos los paquetes,
podemos alcanzar este tipo de cosas. Entonces podemos lograrlo con conectividad dual, retransmitir de la misma manera. Es decir, en este gráfico, si los paquetes del 1 al 3, por ejemplo, no llegan, los que fueron transmitidos por el MN, pueden llegar los que sí son transmitidos por el SN y nos evitamos el retransmitir paquetes. Cuando hablamos de robustez en la movilidad, cuando hablábamos de este hangover que en cierto instante de tiempo el UE deja, el móvil deja de recibir información de la estación base porque se cambia de una estación base a otra estación base, hay cierto delay en comunicación entre la estación base y el core, hay ciertos procesos ahí que hacen que no se pueda conectar instantáneamente, pero cuando utilizamos conectividad dual, puede pasar eso. ¿Por qué ese tiempo, ese interruption time se va a cero? Porque el móvil está conectado simultáneamente a las dos estaciones base. Por lo tanto, no habría ninguna interrupción de transmisión de datos y eso hace que aumente la confiabilidad y que la latencia o el target de latencia que nosotros tenemos podamos cumplirlo. ¿Para qué aplicaciones esto es importante? Por ejemplo, para autos autónomos o para el común usuario, nosotros que estamos moviendo por la calle, que estamos viendo el partido de fútbol, por ejemplo, y que no queremos que se pierda cierto tipo de información y no queremos ver pixeladas, por ejemplo, las imágenes, o que se nos congele, ¿no? Porque sería es muy feo, ¿no? Ahora, en esta gráfica podemos tener diferentes tipos de arquitecturas en multiconectividad. Una que es end-to-end, es decir, la infraestructura del operador no está involucrada porque la multiconectividad se la da a través de protocolos de capas superiores, por ejemplo, capa transporte, donde utilizamos protocolos como Multipath TCP, no sé si lo han escuchado, y puede conectarse su móvil a una estación LTE a 4G, por ejemplo, o 5G, y a nuestro router de Wi-Fi. Se conecta a los dos. Esto hace también que al tener múltiples estaciones base para transmitir, aumentemos nuestra tasa de transferencia. Otra de las arquitecturas es que pueda conectarse a nivel de la RAN, cual les mostré en la gráfica anterior. Esto está conectado a nivel de capa PDCP. Esto es conectividad dual principalmente, o en 5G que se le denomina como multi-radio dual connectivity, u otro tipo de arquitectura es que pueda estar conectado a nivel del core. El core se encarga de realizar estas múltiples conexiones hacia el UE. Ahora, ¿cuál es la característica de multiconectividad? Que necesitamos doble protocol stack. ¿Por qué doble protocol stack? Porque un protocol stack va a estar conectado a una estación base y el otro protocol stack va a estar conectado a otra estación base. Si ustedes ven en la gráfica, vamos a, por ejemplo, en end-to-end, duplicamos capa física, capa MAC y capa IP. Lo mismo pasa la que está conectado a Linode B, PHY, MAC, RLC, PDCP y capa IP. Y así sucesivamente. Entonces, esto hace que sea más complejo y que sea más costoso los móviles. De hecho, Dual Connectivity fue estandarizada para 4G, pero no es hasta ahora con los despliegues de 5G con los que se le puede usar, porque ya los móviles de 5G vienen con doble protocol stack para que se puedan conectar a 4G y a 5G simultáneamente. Dentro de las características de conectividad dual es que un protocol stack o una estación base es quien controla la comunicación entre las dos o las múltiples estaciones base que existan actualmente. Esta estación base define cuáles serán los requerimientos para transmitir este tipo de información y es quien a cada paquete decide por dónde lo envía, si por un camino A o por un camino B. Si nos regresamos a esta gráfica, vamos a ver en el MN, este es quien decide si el paquete se va a través del MN o se va a través del SN, ¿no? Eso dentro de la RAM. Ya. Dentro del core, en cambio, el core es quien decide por dónde lo vamos a enviar. Y aquí se utiliza un protocolo que es Access Traffic Steering, Switching and Splitting. Está estandarizado dentro del 3GPP y está o hace uso de un protocolo de capa transporte denominado Multipath TCP. De hecho, hay otro protocolo de capa transporte también que se lo está estudiando para su uso acá, que puede brindar las mismas capacidades. Es decir, un protocolo de capa transporte que Multipath Quick, se me había olvidado,
que hace que podamos enviar la misma información o diferente información a través de múltiples caminos, ¿no? Dentro de las características de una arquitectura end-to-end, que el operador no interviene absolutamente para nada, no podemos garantizar calidad de servicio, es muy simple, solo necesitamos que nuestro móvil se conecte a Wi-Fi y a una estación LTE, lo cual creo que casi todos los móviles lo tienen, y es muy barato. Dentro de esto, cuando utilizamos una arquitectura basada en la RAN, es más costoso, es más complejo en realizar. Ahora, dentro de esta tecnología o dentro de multiconectividad, tenemos ciertos desafíos y problemas abiertos en cuestiones de investigación. Uno de ellos es el que les había comentado de que tenemos múltiples estaciones base. La estación base master es quien controla por dónde se va la información. Entonces, tenemos que saber qué paquete lo enviamos por tal lado, qué paquete lo enviamos por tal lado. Esto se denomina como flow control. En el lado del receptor, bueno, no sé qué pasó con la imagen ahí, no salió, pero ¿qué hace? Que tenemos que reordenar este tipo de paquetes porque todos estos paquetes a nivel de PDCP tienen un cierto número de secuencia. Y estos números de secuencia también hace que para capas superiores, por ejemplo, TCP, todos los paquetes deban llegar ordenados. Si no llegan los paquetes ordenados, y como TCP es un protocolo orientado a conexión, dice, ok, me falta el número 10, por ejemplo, y va almacenando el 11, 12, 13, 14, hasta el número que sea, y pide retransmisión o un fast retransmission. Cuestiones típicas de TCP. Al final, lo que hace es que TCP no envíe todos estos paquetes que ya llegaron previamente hasta que no llegue el paquete que debe enviarle, en este caso el número 10. Entonces, es muy importante en conectividad dual que los paquetes sean reordenados. Pero, ¿qué pasa si los paquetes llegan desordenados? O peor aún, no llegan. Se implementa ahí ciertas características que hace que al final, si no llega el paquete, se transmita a capas superiores, pero esos son problemas para aplicaciones que están basadas en TCP. Por ejemplo, estamos viendo el fútbol nuevamente y este tipo de aplicaciones, al ser en tiempo real, no pueden esperar a retransmitir, no pueden esperar a este tipo de cosas, porque si no, ya no lo vemos. ¿Qué pasa cuando transmitimos o obviamos la retransmisión? Es que en lugar de ver la imagen que tenemos que ver, vamos a ver imágenes supermontadas por ahí, la calidad de experiencia baja muchísimo, pero en forma general debemos reducir el interruption time cuando tenemos un hangover. Vamos también a un fast recovery, que se le llama. ¿Qué pasa si una de las dos, o las dos estaciones base se caen? ¿Cómo damos continuidad de servicio? ¿Qué pasa también o cómo podemos brindar el hecho de que nuestro móvil ya no se conecte solo a 2 estaciones base, sino que se conecte a más de 2, a 3, a 4, a 5? La primera restricción es el hardware, pero podemos configurarlo de otra manera, como se le llama celdas secundarias en espera, un standby, que son dormant, cells, nombre que lo da 3GPP. Pueden configurar varias y que si una estación base se cae, automáticamente se reconfigure otra estación base. Pero bueno, hay ciertos aspectos de aquí que todo nacen en este flow control. Si ustedes están interesados en este tema de multiconectividad, nosotros tenemos una testbed donde pueden probar todo este tipo de protocolos, donde pueden analizar qué es conectividad dual utilizando tráfico real. Para mayor información, Fernando les puede enviar estas transparencias para que puedan ingresar a este paper. Y de igual manera, si quieren conocer de forma más detallada, aunque simple, qué es multiconectividad, pueden también revisar este artículo que lo escribimos en colaboración con Nokia y con la industria. Bueno, con la industria en Nokia, está también con Neutron de Barcelona y con la Universidad de la Católica de Lovaina. Y como les había dicho que en multiconectividad algo muy importante es el flow control, diseñamos también un mecanismo para esto y lo diseñamos en colaboración con Nokia, así que podrían ingresar y revisar este artículo. Y si están más interesados en esto, porque hay muchísimas
preguntas acá, cómo se puede resolver esto, se puede resolver lo otro, de aquí salen muchos temas para tesis, para cuestiones de investigación. Y algo importante, que esta testbed está desarrollada en OpenAir Interface. Si ustedes se van y buscan qué es OpenAir Interface, es tener toda una red móvil para computadoras. Y eso hace que sea muchísimo más versátil la investigación, porque tener una red móvil a nuestra disposición es extremadamente costoso y complejo, pero con OpenAir Interface podemos hacer este tipo de cosas. Es muy complejo el desarrollar porque se necesita conocimiento del estándar, pero en términos de investigación tienen un potencial abismal. De hecho, mis artículos, los algoritmos que yo he desarrollado están implementados en OpenAir Interface. Y actualmente, dentro de estos desafíos dentro de multiconectividad, estamos trabajando en reducir el interruption time para el hangover y un file recovery, y ya en los próximos meses tendremos por ahí algunos resultados interesantes, así que si están interesados en este tema de multiconectividad, en redes 5G orientadas obviamente a la multiconectividad, pues estamos prestos a solventar sus dudas en cuestión de esto. Pueden enviarme un email y podríamos conversar para sus temas de tesis, para muchas cosas que se puede trabajar por esto, y de hecho también para cuestiones de investigación en el término de utilizando OpenAir Interface en redes móviles. No sé si tienen alguna pregunta, creo que me fui del tiempo, lo siento, el tiempo es nuestro peor enemigo. Y Bueno, si con tienen todos, preguntas, pues... hacemos preguntas para Carlos, porfa. Los que tengan alguna consulta para Carlos, porfa, alcen la mano. Una cosa adicional, les dejé un link para que puedan llenar un formulario, porfa, me ayudarían bastante llenando. Porfa, el que desea realizar una pregunta a Carlos, alce la mano, por favor. Bueno, Carlos, por agradecerte mucho también tu intervención, estuvo muy interesante la conferencia, nos dio otro punto de vista. Sí, y quería agradecerte mucho por lo que nos has ayudado con esta conferencia que es muy importante para los chicos. Gracias. Bueno, dada la cantidad de información que hay dentro de todo esto, traté de dar lo más simple posible, pero bueno, todo esto es un mundo. De hecho, solo multiconectividad puede ser una charla y horas y horas y horas de hablar de cómo se puede implementar, pero sí, la idea de esto es que puedan entender a breves rasgos qué es realmente 5G y cómo se da la baja latencia, cómo se puede proveer alto throughput. Pero bueno, si están interesados pueden enviarme un email y podríamos conversar un poquitito más en detalle sobre sus dudas. Así que muchas gracias, Fernando, y pues que tengan una buena tarde. Buena tarde para todos, gracias, nos vemos. Muchas gracias, Carlos, y a todos por haber asistido. Gracias, chicos y chicas. Nos vemos.